Vamos a hablar ya con Gerardo Pérez, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿considera usted que esta decisión del Tribunal Constitucional es una injerencia con el Poder Legislativo? No, en un Estado de Derecho el Parlamento, por tener funciones muy importantes que las tiene, está sometida a controles, está sometido a la Constitución y el Tribunal Constitucional puede anular las leyes y puede establecer que se han vulnerado derechos. Eso es normal en un Estado de Derecho y, por lo tanto, el hecho de que el Tribunal Constitucional anule una decisión del Parlamento o controle la actividad legislativa tiene que verse con naturalidad en un Estado constitucional. Otra cosa es que se discrepe de la decisión del Tribunal Constitucional, pero en modo alguno se puede decir que el Parlamento no puede ser controlado, no puede ser vigilado, no está sometido a límites. Eso no forma parte de lo que es las ideas de un Estado de Derecho. A lo que estamos acostumbrados habitualmente en la historia reciente de nuestra democracia es a que el control del Tribunal Constitucional sea posterior a la aprobación de las normas, de las leyes. En este caso ha sido antes, durante la tramitación. Bueno, no se está controlando el texto de la ley, no se está diciendo si la ley que se pretendía aprobar es contraria a la Constitución. Lo que se está diciendo es que se ha vulnerado los derechos de determinados diputados a los cuales no se les ha permitido presentar enmiendas. Lo que ha ocurrido es que se ha utilizado un procedimiento legislativo que tenía como fin regular el nuevo Código Penal, el delito de malversación, el delito de sedición, y vía enmiendas se ha intentado introducir una reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial para regular otra cuestión completamente diferente, impidiendo a los diputados presentar enmiendas, participar activamente en ese procedimiento de reforma. Aquí de lo que estamos hablando es de la vulneración de los derechos fundamentales de determinados diputados, no de si el texto de la ley era contrario o no a la Constitución. Y es la primera vez que ocurre que se intenta modificar una ley a través de enmiendas de una proposición que no tiene nada que ver con esa ley. En absoluto. Es, por desgracia, relativamente frecuente. En muchos casos eso nunca se llega a recurrir y los tribunales no se pronuncian, y en otros casos sí se llega a recurrir y existe una consolidada doctrina, unánime doctrina del Tribunal Constitucional diciendo que no procede utilizar esta vía de enmiendas para modificar un texto legislativo que nada tiene que ver con el procedimiento que se estaba impulsando, precisamente porque se afecta a los derechos de las minorías a participar en ese procedimiento de reforma y a presentar enmiendas. Se abre ahora un periodo de alegaciones de 10 días, creo. Congreso y Senado han anunciado que van a recurrir a esta decisión del Constitucional, dicen, para defender la autonomía del Parlamento. ¿Cuál es el calendario y qué escenarios se abren ahora? ¿Qué puede pasar? No creo que sea viable presentar un recurso a esa decisión del Tribunal Constitucional. De todas maneras, bueno, pues que las Cortes Generales actúen conforme consideren oportuno dentro del derecho. Lo que sí parece que se ha anunciado es que lo que se pretendía reformar vía una enmienda en el procedimiento legislativo del Código Penal se va a sacar de ese texto legislativo y se va a presentar un proyecto de ley autónomo que se tramite y que se permitan presentar enmiendas ya a los diputados. Bueno, pues si eso es así, es una forma de desbloquear esta situación. ¿Y cómo es ese procedimiento de una proposición de ley, que es lo que plantea ahora el Gobierno? ¿Cómo se desarrolla y qué plazos tiene? Bueno, de la misma manera que lo que se pretendía era introducir una enmienda en el procedimiento del Código Penal, de lo que se trata es de presentar un proyecto de ley si es del Gobierno o una proposición de ley si es de algún grupo parlamentario para reformar esa ley orgánica del Poder Judicial y esos métodos de elección de los magistrados. Eso tiene un trámite, la mesa lo tiene que calificar, tiene que abrir un trámite de enmiendas para que cualquier diputado pueda aportar sus ideas sobre cómo tiene que ser la regulación del nuevo texto. Se tiene que votar en el Congreso, tiene que pasar al Senado. Si el Senado no presenta enmiendas, pues ya pasaría a la firma del jefe del Estado y a la publicación en el Boletín Oficial del Estado. ¿Quién controla que el Tribunal Constitucional actúe también de acuerdo a la ley? Bueno, el Tribunal Constitucional no tiene ningún órgano por encima de él para su control. Siempre se ha establecido la posibilidad de establecer algún órgano por encima para que lo controle, pero en ese caso lo único que sucedería es que se trasladaría la pregunta a ese nuevo órgano por encima de la Constitución. ¿Y quién controlaría a ese nuevo órgano que estableceríamos por encima del Tribunal Constitucional? Siempre hay que poner un límite, un punto y final a cualquier debate, y eso sucede en cualquier Estado democrático.
democrático. El Tribunal Supremo de Estados Unidos es el último en decidir, el Consejo Constitucional francés es el último en decidir en materia constitucional, por supuesto, y en materia de defensa de nuestra Constitución y de los derechos fundamentales, el último que tiene la palabra es el Tribunal Constitucional. Unidas Podemos solicitó la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Tiene capacidad la justicia europea para intervenir en este asunto? ¿Cree usted que va a hacerlo? La Unión Europea ya ha establecido recomendaciones respecto de cómo tiene que ser la justicia en los Estados miembros de la Unión Europea, cómo se tiene que potenciar la separación de poderes, la imparcialidad. Son recomendaciones a las que no hemos hecho caso, como tampoco a las recomendaciones del Consejo de Europa. Yo no creo que sea viable que en un supuesto como este el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pueda revisar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. No está previsto así y no lo contemplo como una posibilidad en el futuro. ¿Es legítimo que dos jueces, dos magistrados con mandato caducado, recusados por ser parte interesada, porque sus plazas deberían salir a renovación, participen en las decisiones del Constitucional respecto a asuntos que les afectan? Es valorable, es discutible, se puede argumentar en un sentido y en otro, pero conviene dejar claro que aquí no se discutía si la nueva forma que se pretendía aprobar para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional era constitucional o no. El texto de la norma no se discutía. Lo que se discutía es el procedimiento usado para sacar adelante la norma. Es decir, no si el nuevo texto que se pretendía aprobar es constitucional, sino si se habían vulnerado los derechos de los diputados al impedirles presentar enmiendas en ese procedimiento. Pero si se llega a aceptar esa recusación, ¿hubiesen cambiado las mayorías en el Tribunal Constitucional a favor de los progresistas? Efectivamente, hubiese cambiado la mayoría y a lo mejor el resultado de la votación sería otro. Pero el debate no era si era constitucional el nuevo mecanismo de elección de los magistrados, que ahí sí hubiera un interés directo de eso. La discusión era, ¿se vulneraron los derechos de los diputados al tramitarse de esa manera? Ahí yo creo que sí tenían legitimidad para votar en el Pleno del Tribunal Constitucional. Una última cuestión. El Senado va a continuar con la tramitación de la proposición de ley, eliminando las enmiendas sobre el Poder Judicial, pero manteniendo la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación. Esto, en principio, no debería tener problemas. No, aquí nadie ha discutido que el trámite legislativo del Código Penal sea inconstitucional o se hayan vulnerado algún derecho. Se podrá discutir políticamente el fondo de la reforma, pero judicialmente o jurídicamente no hay reproche a cómo se ha tramitado esa reforma. Pues Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana. Un placer. Buenos días.